Recibimos en el estudio de 21 Noticias a María Elena Lugo del Castillo. Ella es directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muy buenos días, María Elena, bienvenida. ¿Qué tal, Alejandra? Eduardo, muchas gracias por la invitación. A nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Álvaro Augusto, les agradezco la invitación. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la Ciudad de México tiene una nueva constitución en la cual, como parte de los derechos que quedaron plasmados de las comunidades indígenas, es el acceso a la justicia. Sí, claro, creo que es un gran compromiso. Siempre la Ciudad de México como centro del país siempre ha sido una ciudad que se ha caracterizado por ir en vanguardia y pues bueno, el Tribunal Superior de Justicia pues no puede quedarse atrás. Se están haciendo muchos trabajos para garantizar que en todo proceso, no solamente en los procesos penales, como se veía en el video que pasaron previamente, no solo en la materia penal se tenga este acceso a la justicia por parte de grupos indígenas. El tribunal hace esfuerzos muy importantes, destina parte importante también del presupuesto para garantizar que la persona que acuda, no solo, insisto, a la materia penal, sino materia familiar, materia civil, a mediación, tengan su intérprete traductor y que conozcan lo que está pasando en su propia lengua materna. Con eso se da un gran avance para que la persona comprenda básicamente qué está sucediendo. María Elena, sin duda todo un reto porque además hay que decirlo, cuántas lenguas hay en el país y la Ciudad de México, aunque quizá no tenga una población indígena tan extensa como otras entidades como puede ser Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera, al final el camino de la Ciudad de México convergen muchas de estas etnias y cuyas lenguas pues son muy variadas. Es todo un reto para el Tribunal Superior. Claro, porque ¿qué les cuento? Justo decimos, esta ciudad es una ciudad cosmopolita, donde justo lo mencionabas tú, pues llegan aquí, confluyen una serie de personas, gente que viene del norte, del sur, y por ejemplo en Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, a veces la variante no cambia, o sea, la lengua es una, pero de un municipio a otro cambia la variante. Entonces tenemos que estar muy pendientes que la persona que vaya a interpretar sea de esa variante, porque no necesariamente tiene que ser de la lengua, sino que también tenga la variante, porque si no, pues podemos ver que la persona no comprende lo que está sucediendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos trabajando con sociedad civil, el tribunal firmó varios convenios con sociedad civil para que ellos nos apoyen para que la persona que está siendo sujeta a proceso o esté dentro de algún proceso, pues tenga a la persona adecuada que le esté apoyando. Y justo se trabaja también con Defensoría de Oficio para que tengan también esta defensa adecuada. María Elena, ¿y normalmente por qué casos es que las comunidades indígenas llegan hasta un tribunal? Bueno, es muy variado, la verdad. Miren, yo qué les puedo comentar, donde hemos visto pues mucha situación donde se encuentran involucrados, y se le da mucho seguimiento puntuales en el tema de derecho penal. Donde hemos visto que están ligadas las personas que pertenecen a una comunidad indígena es en materia pues de robo principalmente, ¿no? Y bueno, pues algunos temas de acosos sexuales, ¿no? Porque bueno, ellos, de acuerdo a la costumbre, pues bueno, viven en lugares aquí en la Ciudad de México, en lugares muy pequeños, muy justos, y pues se pueden presentar ahí situaciones. ¿Expropiaciones de sus tierras es algo que sigue pasando? También eso es, pues no tanto una expropiación de sus tierras, sino justo en los predios donde ellos se encuentran, a veces no están regularizados. Entonces, pues bueno, la persona que es propietaria, pues ejerce sus derechos y también ahí vemos involucrados a personas dentro de los propios procesos civiles. María Elena, ¿podríamos hablar de un porcentaje de casos en donde están involucradas algunas indígenas en temas de justicia? Pues así tal cual decirles un número exacto, no, yo creo que lo tenemos muy variado porque tenemos temas, les insisto, también en materia familiar, donde vienen temas de pensiones alimenticias, temas de guarda y custodia, tenemos también en temas penales, tenemos en temas civiles, y algo que también se nos ha hecho muy novedoso y me parece muy acertado es el tema de la mediación. Nuestro Centro de Justicia Alternativa también nos han solicitado intérpretes traductores en lenguas indígenas porque están acudiendo a mediar y resolver sus problemas antes de llegar a un juicio. Por supuesto que no hay que olvidar también a las comunidades migrantes de otras entidades diferentes a las mexicanas, que también pasan por la Ciudad de México y podrían también enfrentarse a problemas legales. ¿De qué manera el tribunal puede apoyar específicamente a este sector que es la comunidad migrante indígena? Bueno, aquí, insisto, les damos todo el apoyo, trabajamos de manera coordinada con otras instituciones, con la Secretaría de Desarrollo y Equidad para los Pueblos y Comunidades Indígenas, la CEDEREC, para justo empezar a canalizarlos, porque si bien es cierto, no solo basta garantizar el acceso a la justicia per se con un tema de un intérprete, sino tratamos de ir un poco más allá como dirección. El juez pues tiene que llevar su proceso, pero nosotros hacemos un acompañamiento para ver qué otras necesidades se requiere por parte de las personas. A veces hacemos la canalización a esta secretaría, a CEDEREC,
CONALEP o a CEDESO, para que vean que otros programas tiene el propio gobierno de la Ciudad de México y poder interactuar y que se sientan protegidos y arropados, ¿no? Esto es de oficio, es decir, en cuanto llega una persona con una habla en lengua indígena, es prácticamente de oficio que el tribunal tiene que proveer a este intérprete. Sí, muchas veces lo que hacemos es, vamos con este tema de la autoadscripción. Hay mucha gente que por este tema de que dice no quiero manifestar que soy indígena porque voy a ser discriminado. Ahí estamos trabajando con las y los jueces para que un poco más indaguen, no solo por el lugar donde es originario, si habla o no el castellano, porque el hecho de que a lo mejor la lengua no sea bilingüe, esto es que hable español y hable la lengua materna, pues eso no quiere decir, obviamente, que no necesita un intérprete traductor. Entonces sí tenemos que estar trabajando con las y los juzgadores para que vayan más allá y en todo caso se ponga de inmediato al intérprete, porque nos ha pasado que dicen, bueno, como habla español, ya no necesita el intérprete. Y la comprensión no es la misma. Exacto. Y acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo donde dice, independientemente que hable tanto el español como la lengua, si él determina y manifiesta que es indígena, se debe de presentar un intérprete traductor. María Elena, ¿y a dónde acudir si creen que en algún proceso judicial fueron violentados sus derechos? Bueno, yo les pediría que nos acompañen a la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. Nos encontramos ubicados en Río de la Plata 48, piso 13, Colonia y Delegación Cuauhtémoc. Y pues un teléfono que tenemos ahí también disponible es el 5231-3526. María Elena Lugo, directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos esta mañana y por ayudarnos a entender.